Parasitosis más comunes en la zona del Lerdo de Tejada. Amibiasis. La amibiasis se define como la infección producida por Entamoeba lítica, parásito protozoo cosmopolita incluido tradicionalmente en el filón Sarcomastixopora. Es una enfermedad que afecta a todas las personas, con más frecuencia a los jóvenes y adultos, aunque también pueden presentarse casos graves en niños e incluso en lactantes. La amibiasis puede llegar a ocasionar la muerte por deshidratación si no es controlada a tiempo. Transmisión. La amibiasis se transmite por medio de agua, alimentos, utensilios o directamente por vía oral cuando la persona infectada no se lava las manos después de ir al baño y la introduce en su boca, ya que el ser humano es el principal reservorio del parásito. Entre los síntomas que se presentan de forma progresiva y dependiendo del lugar en que se localicen los quistes están diarrea líquida, generalmente acompañada de moco y sangre, fiebre elevada de 39 grados y más, sudoración excesiva, dolor de cabeza, cansancio, pérdida del apetito y baja de peso, náuseas y vómitos, dolor en el tórax, aumento de leucocitos en la sangre, dolor intenso en el abdomen, sobre todo al presionarlo, que puede confundirse con el síntoma de otras enfermedades. Ciclo de vida. Los quistes son transmitidos a través de las heces. La infección con Entamoeba histolítica ocurre por la ingestión de quistes maduros, en agua, alimento o manos contaminadas con materia fecal. El quiste maduro desciende en el tubo digestivo hasta llegar al intestino, donde previo al contacto con jugos digestivos se inicia el proceso de desenquistamiento, en el cual la pared de resistencia se reblandece. Los núcleos se duplican a 8 y finalmente se liberan pequeñas formas trofozoíticas llamadas amébulas metaquísticas, las que crecen a trofozoitos maduros. Migran hacia el intestino grueso. Los trofozoitos se multiplican por fisión binaria, formando quistes, los cuales son expulsados con las heces. Gracias a la protección que les confieren sus paredes, los quistes pueden sobrevivir días o semanas en el ambiente exterior y son los responsables de la transmisión. Los trofozoitos también pueden ser expulsados mediante la diarrea, pero son rápidamente destruidos una vez que salen del organismo y si son ingeridos no sobreviven la exposición al ambiente gástrico. En muchos casos, los trofozoitos se mantienen en el lumen intestinal de los individuos que son portadores asintomáticos, eliminando quistes en las heces. En algunos pacientes, los trofozoitos invaden la mucosa intestinal o a través del flujo sanguíneo, sitios extraintestinales como el hígado, cerebro y pulmones, resultando en manifestaciones patológicas. Espectro clínico, intestinal o extraintestinal. Los cuadros clínicos a nivel de intestino grueso, debido a infección con localizaciones más frecuentes en ciego, colon ascendente y recto, son estado de portador subclínico, colitis invasiva aguda. Puede manifestarse como diarrea simple, con moco, sangre o síndrome disentérico, asociada a dolor abdominal. En lactantes puede presentarse fiebre. Colitis invasiva crónica. Se manifiesta por periodos alternados de constipación y diarrea, con meteorismo y flatulencia y dolor abdominal, de tipo cólico. Es más frecuente en adolescentes y adultos. Colitis fulminante, con perforación en colon y una mortalidad del 50-60%. Se caracteriza por úlceras y necrosis, esfacelación y perforación de zonas extensas de colon y león. Fiebre elevada, abdomen distendido y doloroso, síndrome disentérico y ataque al estado general severo. Ameboma, de presentación rara, es una masa granulomatosa que desarrolla en la pared intestinal. Apendicitis. Tipos de amibiasis. Existen diferentes tipos de amibiasis de acuerdo con el órgano o tejido afectado. Amibiasis intestinal crónica. Amibiasis intestinal aguda. Acceso amibiano hepático. Amibiasis pleuropulmonar. Menos comunes son la amibiasis cutánea y la pericarditis amibiasítica. Diagnóstico. Coproparasitoscópicos. Examen coproparasitoscópico de concentración. Examen directo en fresco.
Contenido rectal en la materia obtenido por raspado de bordes sedosos. Procedimientos radiológicos, centelografía, gammagrafía y ultrasonografía. Inmunológicos. Pruebas inmunológicas en materia fecal, ELISA y PCR. Pruebas serológicas. Cultivos e inoculaciones. Inmunofluorescencia directa y fijación del complemento. Tratamiento. El tratamiento se enfoca a la eliminación del parásito mediante antibióticos específicos administrados durante varios días y que tienen diferentes efectos. Amibicidas luminales, que son fármacos que realizan su acción de destruir las amibas en el intestino, en lo que se denomina la luz intestinal. Amibicinas de tejidos, que destruyen las amibas a nivel de los tejidos. Amibicidas hepáticos, que actúan a nivel del hígado. Prevención. Para prevenir la amibiasis es necesario mejorar las medidas higiénicas, ambientales y en el hogar, lavar, desinfectar y cocer bien los alimentos antes de consumirlos, sobre todo aquellos que fueron regados con aguas negras como los vegetales de hoja y las fresas. Evitar defecar en la tierra, sembradíos y cuerpos de agua. Hervir bien el agua para consumo. Lavar bien las manos después de ir al baño y antes de tocar, preparar o consumir alimentos. Evitar las múltiples parejas sexuales. Evitar comer en la calle y en sitios en donde la higiene esté deficiente o dudosa. Dengue. El dengue es una enfermedad infecciosa producida por un virus, género Flavivirus, familia Flaviviridae, y transmitida por un mosquito denominado Aedes aegypti. Estos mosquitos también transmiten la fiebre chikungunya, la fiebre amarilla y la infección por el virus de Zika. Dicho virus posee 4 serotipos. Ciclo de vida. El dengue es transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegypti, infectado por el virus del dengue. Se trata de un mosquito con hábitos de vida urbana. La hembra pone sus huevos en recipientes que acumulan agua estancada donde las larvas crecen y se transforman en nuevos mosquitos. Primera fase. Huevos. En esta fase la hembra coloca alrededor de 400 huevos en el agua. Pueden estar solos o flotando agrupados. Segunda fase. Nacen las larvas. Los huevos depositados anteriormente por la hembra se convierten en larvas. Estas se desarrollan alrededor de 4 veces antes de convertirse en pupa. Tarda alrededor de 2 días a 1 semana. Tercera fase. Pupa. Fase que se antepone a la transformación en mosquito. La larva se transforma en pupa y se mantiene en estado por unos 7 días. Cuarta fase, mosquito. La pupa se abre y deja salir el mosquito totalmente formado, ya adulto. Vive de 1 a 2 meses. Síntomas. La fiebre del dengue se inicia con una fiebre alta y repentina, a menudo de hasta 105 grados Fahrenheit, es decir, 40.5 grados centígrados, de 4 a 7 días después de la infección. De 2 a 5 días después de que la fiebre comienza, puede aparecer una erupción plana y roja sobre la mayor parte del cuerpo. Más adelante en el desarrollo de la enfermedad se presenta una segunda erupción parecida al sarampión. Las personas infectadas pueden experimentar una mayor sensibilidad en la piel y sentir mucha molestia. Otros síntomas incluyen fatiga, dolor de cabeza, especialmente detrás de los ojos, dolores articulares a menudo intensos, dolores musculares, náuseas y vómitos, inflamación de los ganglios linfáticos, tos, dolor de garganta, congestión nasal. Tipos de dengue. Hay 4 tipos de dengue, los cuales pasamos a describir uno por uno. Asintomático. El individuo infectado no presenta síntomas. Febril. Es una fiebre común que dura poco tiempo. Dengue clásico y dengue hemorrágico. Dengue clásico. El periodo que transcurre entre la picadura y la aparición de los síntomas suele ser de 7 días aproximadamente. Una característica significativa del dengue es que presenta una doble curva febril, que si bien no es la única enfermedad en que se presenta, ya que también se observa en fiebre amarilla, leptospirosis e influenza. Sirve para el diagnóstico clínico debido a que se observa en pocas enfermedades. El comienzo habitual es una fiebre alta y repentina, alrededor de 40 a 41 grados, que dura unos 5 días y es denominada fiebre quebrantahuesos, con dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, rechazo a la luz, dolores musculares, decaimiento generalizado, dolores articulares, postración, etc. También suele aparecer en piel una erupción fugaz de tipo exantema que abarca todo el cuerpo y desaparece rápidamente. Generalmente no se presentan complicaciones, pero la recuperación del paciente es muy lenta.
con dolores de cabeza, dolores articulares, falta de fuerzas, etc. Diagnóstico. El diagnóstico es clínico, epidemiológico y por laboratorio. En laboratorio conviene realizar las pruebas serológicas dentro de los primeros 5 días y consisten en aislar el virus del suero. También se utilizan pruebas de hemoaglutinación, ELISA, MAC-ELISA, que sirve para indicar infección actual, fijación de complemento, etc. Tratamiento. Los casos de dengue asintomático no requieren tratamiento. Los casos de dengue clásico requieren el tratamiento necesario de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente. Los casos de dengue hemorrágico tienen indicación de internación. El tratamiento está basado en la evolución del paciente. Por ejemplo, si aumenta el hematocrito, hay que hidratar al paciente porque indica una posible evolución a desarrollar shock hipovolémico. Si el hematocrito disminuye, indica mejoría. Si el paciente presenta hemorragias, hay que suministrarle sangre y plaquetas. Si presenta coagulación intravascular diseminada, se debe administrar heparina. En definitiva, hay que implementar todos los medios terapéuticos para compensar al paciente. Prevención. No existe vacuna contra el dengue, y además el haberlo padecido no implica no volver a contraerlo, dado que existen 4 serotipos distintos. La única forma de combatir esta enfermedad radica en la prevención. Evitar sitios de acumulación de agua, tanto en el interior como en el exterior de las viviendas. Tapar recipientes que contengan agua, por ejemplo, baldes, neumáticos, latas, botellas, canaletas obstruidas. Tapar tanques de agua, cambiar el agua en los floreros, utilizar repelentes, etc. Esto debe ir acompañado de una política de saneamiento ambiental a cargo de las autoridades de salud pública, como fumigaciones periódicas, control de las fronteras en casos de brotes epidémicos en países limítrofes, para proteger a la población, uso de repelentes, etc. Paludismo. El paludismo es causado por parásitos del género Plasmodium, que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos hembra, infectados del género Anopheles, los llamados vectores del paludismo. De ese modo los parásitos entran al tejido para luego penetrar en la circulación y posteriormente en el hígado, donde maduran y se reproducen, para luego ingresar en los glóbulos rojos. Hay 5 especies de parásitos causantes del paludismo en el ser humano, si bien 2 de ellas, Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax. Plasmodium falciparum es el parásito causante del paludismo más prevalente en el continente africano. Es responsable de la mayoría de las muertes provocadas por el paludismo en todo el mundo. Plasmodium vivax es el parásito causante del paludismo dominante en la mayoría de los países fuera del África subsahariana. Transmisión. El paludismo se transmite en la mayoría de los casos por la picadura de mosquitos hembra del género Anopheles. En el mundo hay más de 400 especies de Anopheles, pero solo 30 de ellas son vectores importantes del paludismo. Todas las especies que son vectoras importantes pican entre el anochecer y el amanecer. La intensidad de la transmisión depende de factores relacionados con el parásito, el vector, el huésped humano y el medio ambiente. Los mosquitos Anopheles hembra ponen sus huevos en el agua. Tras eclosionar los huevos, las larvas se desarrollan hasta alcanzar el estado de mosquito adulto. Los mosquitos hembra buscan alimentarse de sangre para nutrir sus huevos. Síntomas. Al principio los síntomas pueden no ser muy específicos y confundirse con los de otras enfermedades, lo que puede dificultar el diagnóstico. Luego de un periodo de incubación que oscila entre los 14 y los 30 días, comienzan a manifestarse los primeros síntomas, entre los que se incluyen irritabilidad, somnolencia, inquietud durante el sueño, malestar generalizado, disminución del apetito, escalofríos intensos y difíciles de controlar, fiebre que puede aumentar progresivamente o picos de hasta 40 grados o más, sudoración intensa, respiración acelerada, náuseas, dolor de cabeza, agrandamiento considerable del vaso, molestias y dolores corporales, principalmente en el abdomen y en la espalda. Dependiendo del tipo de microorganismo causante de la enfermedad, las crisis, que consta de escalofríos incontrolables, aumento de la fiebre e intensa sudoración que deja el enfermo agotado, pueden repetirse cada 48 o 72 horas. Las crisis suceden a consecuencia de la explosión de los glóbulos rojos de la sangre, que señala su comienzo con la liberación de los parásitos a la sangre, que entran de nuevo en otros glóbulos rojos, estallando hasta las 48 o 72 horas y repitiéndose el ciclo. Enfermedad de Chagas.
La enfermedad de Chagas o Trypanosomosis americana es una infección sistémica causada por el protozoo Trypanosoma cruzi. Se calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas. La enfermedad de Chagas se encuentra sobre todo en zonas endémicas de 21 países de América Latina, donde se transmite a los seres humanos principalmente por las heces u orina de insectos diatomíneos, conocidos como vinchucas, chinches o con muchos otros nombres, según la zona geográfica. Uncinarias. Las uncinariasis es una geolimntiasis causada por los nematodos Ancylostoma duodenale y Necatora americanus. Es una parasitosis esencialmente rural, asociada a los trabajadores dedicados a la agricultura y con deficientes condiciones socioeconómicas. Se considera de gran importancia por la anemia que causa. Taeniasis. La taeniasis humana es una infección parasitaria causada por 3 especies de la taenia: Taenia saginata, Taenia solium y Taenia asiática. Transmisión. La taeniasis se transmite al ser humano a través de la ingestión accidental de cisticercos presentes en la carne de cerdo o de vacuno poco cocinada. Una vez en el cuerpo humano, los cisticercos se transforman en taenias adultas que viven en el intestino y liberan proglótides grávidas que se excretan con las heces. La cisticercosis se adquiere cuando se ingieren proglótides o huevos. Después, las larvas migran por el cuerpo y forman quistes en los tejidos. Esto es lo que sucede en el cerdo y la vaca, pero en el caso de la Taenia solium también puede afectar al ser humano, por lo general cuando ingiere tierra, agua o alimentos contaminados con huevos de Taenia solium. La enfermedad se denomina neurocisticercosis cuando se ve afectado al sistema nervioso central.